pero lo desenchufamos y luego ¿qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es la alternativa? Porque muchas veces esos que están hiperconectados es porque generalmente hay un vacío, hay cierta soledad, hay falta de conexión con los otros. Entonces se logra una conexión a esa otra instancia virtual donde, bueno, se pueden ahí suplir algunas carencias que tienen en la vida de todos los días. Entonces, no es tan fácil desconectarlo, si bien es lo importante, hay que ofrecer algo a cambio para estos jóvenes que se sientan, bueno, que vale la pena. Además, no, me estaba preguntando incluso qué quiere decir desconectar, porque hoy se dan casos de nativos digitales que están, por lo menos, triplemente conectados, y estoy hablando de triple en simultáneo, ¿no? Instrumentos. En internet, Facebook, etcétera, por un lado, con un videojuego por otro, y mirando la televisión al mismo tiempo. Exacto. Entonces, desconectar, ¿qué quiere decir? Que dejen de navegar en internet, pero sigan con la televisión o con el videojuego. No, hay un punto que es... Llegan a hacer todo simultáneamente. A mí me impresiona, a mí me impresiona. Sí, a todo, digo, eso genera mucho disturbio a nivel del aula, por ejemplo. Bueno, cuando en el aula muchas veces se habla del foco, de la concentración, de la tarea única, y son chiquilines que están acostumbrados a esta multitarea, al multitasking, a permanentemente tener varias ventanas abiertas, a hacer varias cosas al mismo tiempo. Eso hay un choque cultural importante, ¿no? Pero bueno, digamos, una cosa es cuando hablamos de desconectarlos, hablamos cuando hay un sobreuso, cuando hay una hiperconexión, o hay solamente la conexión como modus vivendi permanente. Cuando el chico puede ser hiperconectado durante un buen lapso de tiempo, pero después tener otro tipo de actividades. Entonces, ahí uno no debería preocuparse. Incluso, nosotros lo decimos en el libro, uno debería preocuparse de aquellos jóvenes que, por ejemplo, no integran las redes sociales. Porque uno lo ve que correlaciona. Claro, uno ve que correlaciona. El chico que tiene dificultades para integrarse generalmente le presta poca atención a las redes sociales. Entonces, digamos, nosotros tratamos de trabajar por un camino en medio, de abordar la mayoría de las problemáticas. La mayoría de las problemáticas hoy es de los padres, ven que pasan mucho tiempo enchufados, que no hacen deporte, que genera sedentarismo, bla, 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 ¿no? Pero también tenemos chicos que tienen dificultad para conectarse. Y esa desconexión de las redes sociales, por ejemplo, hace que no se potencien las posibilidades que tengan de socializar. Desde la audiencia, Eduardo me corrige. Hay casos de cuádruple conexión, porque yo dejé al costado el teléfono celular, claro. Y el teléfono celular puede estar formando parte del mismo combo. Son las 4 pantallas. Sin ningún problema. Ahora, hay otro elemento que tiene que ver con la realidad uruguaya en particular, que es el Plan Ceibal. Y justamente asociado a esto, ayer el doctor Pablo da Silveira señalaba en el diario El País que hay un grupo de investigadores norteamericanos que han alertado que los chicos que viven en hogares pobres y que reciben computadoras para aprender sufren efectos negativos. Esto surge en un artículo que publicó la revista The Economist, donde se afirma que los investigadores concluyen que cuando los chicos tienen acceso a una computadora y a Internet fuera de un ámbito pedagógico, dedican enormes cantidades de tiempo, incluyendo horas que antes se usaban para estudiar, para entretenerse con juegos virtuales, visitas a sitios de Internet inconvenientes y demás. Balaguer ha estado mirando el efecto del Plan Ceibal en la comunidad, en los chicos. ¿Qué opina de esta advertencia que asume Pablo da Silveira a partir de este estudio? Sí, según ese estudio, donde esos alumnos mejoran notoriamente es en sus habilidades informáticas, pero corren el riesgo, y se da el caso, de que vayan para atrás en, por ejemplo, materias humanísticas, etcétera, ¿no? Sí. Seguramente hay una cantidad de habilidades que se desarrollan en pantalla que todavía ni siquiera somos capaces de percibirlas. Muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos, bueno, que se pasan el tiempo jugando a videojuegos. Esto lo decíamos el año pasado cuando hablábamos de Ceibal, y que muchos decían, bueno, con las maquinitas solamente se pasan jugando. Sí, se pasan jugando, pero en ese juego de repente están desarrollando habilidades perceptivas que puedan ser muy importantes, por ejemplo, para manejarse en un flujo de información permanente y cambiante. Entonces, lo que a priori puede parecer un juego, quizás esté desarrollando habilidades perceptuales, habilidades cognitivas, de reconocimiento de patrones de cambio, ¿no? Que en ese momento puede ser solamente un jueguito que a la vista parezca inocuo. Sin embargo, está desarrollando esas otras capacidades que pueden ser importantes a la hora de ver tendencias puede ser de mercados, tendencia de cambios en X área de la que estemos hablando, pero claro, falta un capital cultural ahí
que si no se acompaña de esa desarrollabilidad va a quedar solamente en ese jueguito. Sí, porque la pregunta que a mí me surge es si el método pedagógico está ya ayornado como para asimilar, como para aprovechar esas habilidades que el niño puede estar obteniendo por otro lado, por ejemplo con los videojuegos. Yo como espectadora del Ceibal nada más, digo, con todo el atrevimiento que eso puede significar, lo veo muy como espectadora. Yo creo que eso que tú decías, Emiliano, que si el sistema educativo y los maestros y profesores no se ayornan, ahí es el riesgo. Hay montones de profesores que por su propia iniciativa están usando estas tecnologías, colgando en Facebook tareas y documentos para que sus alumnos... Ahora, si queda en una desigual relación alumno-profesor y el profesor no cumple su papel de orientador, entonces ese es el gran riesgo, ¿no? Es decir, donde queden perplejos ante este cambio de relación de poder en el aula, que son ellos los que saben, los chiquilines, y perplejo el profesor, ahí es muy personal mi observación. Está buena la observación de Cristina, porque está claro que hay una gran cantidad de docentes que están subiéndose a estas nuevas tecnologías e incluso a las redes sociales para mejorar el vínculo con los alumnos y el rendimiento y los resultados. El asunto es que por ahora, en muchos casos, esto parte de iniciativas individuales. Sí. La pregunta es cuánto la formación docente está poniendo el énfasis en esto, porque da la impresión de que tiene que haber algo ya institucionalizado, formalizado, ¿no? Para que los maestros y los profesores vengan ya con este chip puesto, ¿no? Y después está el otro problema, que es cómo se hace para poner al día a los que son profesores o maestros formados hace años, ¿no? Para que ellos se adapten a estas nuevas ondas. Sí, estas tecnologías suelen denominarse últimamente como tecnologías disruptivas, es decir, tecnologías que son capaces de cambiar lo que es la ecología en la cual se insertan, ¿no? Esto dicho en la educación, son capaces de cambiar elementos de la educación. Ahora, siempre y cuando todos los integrantes, todos los protagonistas tengan maleabilidad suficiente y formación suficiente también para ser capaces de absorber esos cambios y no, digamos, tratar de asimilar esa disrupción para que esta no suceda, ¿no? Una cosa puntual para terminar y para redondear la idea de la adicción y los videojuegos. ¿Cuál es el tiempo ideal? ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuánto es mucho? ¿Cómo se mide eso? Es una pregunta muy difícil, ¿no? Primero porque los juegos tienen una curva de uso. Es decir, uno cuando recién empieza pasa muchas horas porque está tratando de solucionar determinados problemas. Entonces después esa curva va bajando y uno va perdiendo el interés porque va resolviendo si logra hacerlo, ¿verdad? Entonces después esas horas se convierten en muchas menos horas. Entonces lo que hay que entender me parece como es la lógica de esos juegos. Porque es como decir, bueno, ¿cuántas horas es bueno leer? Y depende. No, depende de la situación en la que estemos. Entonces lo que hay que tratar es de ver que esta es una actividad hoy ya instalada, es una actividad no solo de los jóvenes, sino también de muchos adultos jóvenes, que eso creo que va a ayudar a tener una perspectiva mejor del tema con las nuevas generaciones, porque hay generaciones de padres que son jugadores de videojuegos, y eso ayuda mucho. Roberto Balaguer, Cristina Canogra, autores de Hiperconectados, guía para la educación de los nativos digitales. Gracias por acompañarnos esta mañana. Felicitaciones además, porque tengo la impresión de que el libro viene muy bien a cuento, ¿no? Resulta muy... Acá, por ejemplo, Cecilia de Melilla dice, saludamos que la industria editorial publique autores y temas de tan buena calidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Está cubriendo una necesidad. Muchas gracias. Deberán venir otros, por supuesto. Después nos cuentan dentro de un tiempo qué resultó de todo esto y cómo arman la segunda edición, porque después de las repercusiones tengo la impresión de que el libro se va a enriquecer mucho, ¿no? Ya nos han dicho, Hiperconectados 2, el retorno.